Bueno, me sumo a la alegría, al placer y la ansiedad de estar en esta actividad. Voy a presentar a mi amiga y compañera de tantos años de ruta, Marlene Guayar. Eh, Marlene es activista travesti, es psicóloga social, es directora del TEGE, el primer periódico travesti de Latinoamérica, entre un montón de otras cosas que Marlene es. Es una de las primeras y de las pocas compañeras travestis que desarrollaron teoría sobre el activismo travesti trans en Argentina. Es autora de los libros Travesti, una teoría lo suficientemente buena, y del libro Diccionario Travesti de la T a la T, un libro publicado por el suplemento Soy, que es un suplemento que es único en su especie, un suplemento queer, editado por un diario de tirada nacional, y es un suplemento que ya creo que cumplió o está cumpliendo 13 años, y que fue dirigido hasta hace algunos meses por Liliana Viola, que está acá presente en esta sala, que nos acompaña con el rol de realizar la descripción narrativa de estos encuentros, y que vamos a tener el gusto de poder acceder a ese material. Marlene es una activista que, esto escribí, es una activista que se escapa permanentemente a lo esperable, una activista que se dedica a incomodarnos todo el tiempo. Cuando creemos que las cosas son o deben ser de cierta manera, ahí aparece Marlene para cuestionarlo todo de nuevo, para proponer nuevos horizontes, nuevas miradas. Está ahí para, lo como decimos nosotros, para mover el avispero. Tuve la suerte de escuchar reflexiones muy interesantes relacionadas al tema que vamos a conversar hoy. Por ejemplo, me acuerdo de una conversación en la que nos contaba sobre la riqueza del lenguaje de nuestros pueblos originarios y cómo la colonización arrasó con esa cosmovisión expresada en distintas lenguas. Por otra parte, su libro Diccionario Travesti de la T a la T nos ofrece una forma nueva de organizar una suerte de traducción que se escapa del formato esperable de diccionario, para invitarnos a entrar en un universo único y a la vez colectivo, eso sí, organizado alfabéticamente. Así que gracias, Marlene, por venir. No, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación, por el desafío de hacernos pensar, porque, y bueno, quedará ahí en el desafío, verán ustedes que tan bien o mal podemos sobrellevar este desafío tan interesante que plantean. Seguramente vaya tirando grandes titulares que no van a poder ser desarrollados, eh, pero es importante sí al principio decir que eso, yo me paro en la teoría travesti latinoamericana, que es algo novedoso y es, creo que resumirá hacia el final de la exposición parte de lo que afecta a los procesos de traducción que podemos llegar a hacer. Me parece también importante marcar que esta teoría travesti trans latinoamericana recoge todo lo previo, lo universal, sobre todo los estudios gay lésbicos, lo queer, lo feminista. Nos plantamos donde hemos abrevado para partir, pero con la consigna de que les tenemos que matar, ¿no? Muy amorosamente, diciéndoles muchísimas gracias, pero como tenemos prácticas trashumantes, ¿no? Pensamos que todo tiene un comienzo, una cúspide y empieza a decaer y en respecto del pensamiento humano y por las experiencias biográficas que tenemos que han sido tan aplastadas por las diferentes hegemonías, estamos urgidas de matarles, porque creemos que son expresiones, en todos los casos, expresiones que emergen del fracaso y siguen sosteniendo el fracaso, ¿no? Al no
a no haber roto y haber implantado realmente nuevas prácticas, sino que van en procesos lentos, lentos, y como la vida humana es finita, nosotras queremos cambiar el mundo ya y disfrutar el mundo ya. Y, y sobre todo nos insta que las niñeces, las infancias, crianzas, tengan la certeza de que van a poder crecer en un contexto absolutamente diferente al que nos tocó venir y transitar nosotras. Es la misma sensación, creo, del pueblo judío después del Holocausto, y la necesidad de que las niñas judíos no vayan a tener que volver a vivir esa experiencia. La experiencia de la esclavitud, de los pueblos esclavizados, de los afrodescendientes, africanos, eh, con la necesidad de que en algún momento deje de existir el pensamiento racista, porque no se puede continuar haciendo pequeñas enseñanzas de cómo sobrevivir al aplastamiento, ¿no? Al sojuzgamiento, a la violencia permanente. Entonces, dentro de esto me es importante marcar que nuestra epistemología, para expresarla a nivel universal, tiene 4 ejes que rondan sobre la misma idea, pero que la complejizan, la van complejizando, que es una epistemología que es convergente, pero además es ecléctica, pero además es trashumante y es prostitutiva. Es convergente porque quiere pensar en el plano del pensamiento científico, crítico, con todas las herramientas a favor para poder tener a disposición esas cajas de herramientas conceptuales para ver en un territorio, en un tiempo particular, con un contexto humano particular, qué de esas cajas es útil o no, en lo que fuese, ¿no? Estemos hablando del campo que es ecléctica, porque el eclecticismo es más o menos eso, pero marca una cuestión estética, y creemos que todo esto de la dificultad para nosotras de marcar límites, eh, ningún oficio, ninguna tarea, ninguna ciencia puede estar excluida de arte. La comunicación no puede estar excluida de arte, la pedagogía no puede estar excluida de arte, la cirugía a corazón abierto no puede estar excluida de arte. Y quienes trabajan en la administración pública o en el diseño de políticas públicas no pueden no tener una visión estética dentro del marco del arte. Es una epistemología transhumante porque creemos que en los pueblos de cultura oral, que son todos los pueblos previos al proceso de modernización, de cientificismo y de colonización exacerbada con el capitalismo, el neoliberalismo. Después hay herramientas e intuiciones eh, para seguir. Hay grandes aprendizajes que hemos olvidado, que han quedado aplastados por este pensamiento occidental único que se enmarca en el colonialismo, pero que es mucho más profundo, y ahora lo voy a explicar, y, eh, y que es prostitutivo. Esta epistemología es prostitutiva porque es la experiencia que nos ha podido mantener vivas a las personas travestis en lo que denominamos un genocidio, al que hemos denominado con una palabra específica identicidio,
porque lo que nos constituye un grupo respecto de la demanda del orden jurídico, que sea un grupo de la sociedad civil, a nosotras nos une la identidad. Nacemos en diáspora, somos personas que nacemos en la estructura familiar heterosexual con toda la centralidad de la cultura, es decir, nacemos en campo enemigo, con todo el amor que puedan declararnos, nacemos en campo enemigo y este amor se va degradando a medida que vamos teniendo el uso de la palabra y vamos afirmándonos en nuestro deseo identitario, en la constitución de nuestra identidad y demás. Para nosotras, desde el pensamiento travesti, el ejercicio de colonialismo no es el que padecemos nosotras ni el que padecen nuestro continente únicamente, ¿no? Porque el colonialismo se da entre pares, ¿no? Se da entre quienes se reconocen pares, como pueden haber sido los distintos pueblos europeos en un comienzo en donde existía cierta colonización, pero existía en los mismos términos. Nosotras, al ser animalizadas, a ser deshumanizadas, lo que hemos sufrido ha sido colonialidad. Y por eso el ejercicio no es de descolonización, que vendría siendo como si marcáramos nuestra emancipación, ¿no? Como el joven que se emancipa de su padre o de la familia paterna, sino que hemos quedado en el ejercicio de colonialidad porque hay improntas de poder saber insertas en nosotros que hacen que se hayan constituido relaciones vinculares específicas, con una matriz específica, y de construir estas matrices tiene que ver ya con el ejercicio en nosotros mismos de poder salir de ese pensamiento colonial en donde el ejercicio exigido es de decolonialidad, que nosotros dejemos. Yo me había planteado como dos preguntas frente a las propuestas. Una de ellas era aquello que lo colonizador hace o pretende de la población del grupo colonizado. Y esto es un tema. Pero hay otro tema en concordancia, que es aquello que lo colonizado asume y acepta realizar, más allá que sea la demanda de lo colonizador o no. Y la otra pregunta que tenía respecto, sobre todo, de la experiencia travesti y entonces cómo hemos sido colonizadas con las palabras patologizantes de transexualidad, de transgénero, de lo trans, de lo transmujer, de lo mujer. Sí, si buscar esas formas en que aquello colonizador nos impone, aunque parezcan pares, porque son experiencias identitarias muy similares a las nuestras, las que han ido conformando eso, o asumiendo eso, o aceptando estas terminologías, si al aceptarla no estamos eludiendo el dolor que provoca usar nuestro propio lenguaje.
Y eso me hace pensar en algunas situaciones migratorias. Cuando se habla de migración, en general, se habla de personas saliendo de su cultura, transitando a través de límites geopolíticos hacia otras culturas, pero en el caso de las travestis, como hemos nacido en campo enemigo, salir de la familia, que en Latinoamérica sucede entre los 8 y los 13 años, cuando se asume la identidad, implica, ya el salir de la familia heterosexual implica la migración, ¿no? Y migramos de esa familia, del contexto que debería abrazarnos, amarnos, contenernos, educarnos, criarnos, querernos, a la nada misma, a la situación de absoluta indefensión, donde tu propia sociedad, tu propia comunidad, tu propio grupo, tu propio barrio, tu, tus núcleos cercanos están esperando agazapados y agazapadas para someterte a explotación, en nuestro caso y en la generalidad de los casos, explotación sexual a través del ejercicio de violación. Y esto sucede en una sociedad que no puede traducir que somos niñas y niños. No puede ver que somos niñas y niños. La colonialidad es tan fuerte con el ejercicio de demonización, de criminalización y de patologización, que nos ven demonio, que nos ven enfermedad, que nos ven criminalidad, antes que vernos niñas y niñas y poder entender la necesariedad de apegarse a lo que dicen pactos sagrados para la humanidad, que dicen sostener esta humanidad, que es, por ejemplo, que una madre, que un padre, lo más valioso, lo que más quieren es a su hijo, a su hija. Bueno, esto no sucede con nosotras, esto no sucede con una sociedad que dice que la niñez es lo más importante, que están en el mundo para traer, para procrearse, y en vistas a ellos trabajan y se esfuerzan. Bueno, esto no sucede con las niñas travestis. Y esto hay que traducirlo. Las niñas travestis, cuando están en conformación y mientras están en lucha, van a una escuela, escuchan una radio, compran revistas, leen diarios, escuchan canciones, ven productos televisivos y culturales de diferente índole en donde no somos habladas. Entonces, para podernos constituirnos como un yo, tenemos tener un ejercicio de traducción interna que nos haga traducirnos en las canciones de amor o en los dibujos animados, como esos hombres y mujeres que se nos plantean como paradigma y que sabemos no somos. Es muy complejo. Y a partir de ahí, eso, pensemos juntos. Muchísimas gracias, Marlene. Muy hermoso lo que propones. Me quedé con el tema de la diáspora como un proceso que no es apenas territorial, pero también entre culturas familiares, ¿no? Culturas familiares que nos excluyen y nos obligan a una diáspora a partir de ese territorio familiar de cuidado para otros territorios para poder pertenecer. Me quedo con eso. Traemos mucho la cuestión del colonizador, pero no pensamos tanto la mentalidad de quien está colonizado. Entonces, me quedo también con ese punto sobre lo colonizado y cómo trabajamos eso, como el hecho de que a veces usar una expresión que es en otro idioma nos alivia un cierto dolor sobre palabras que nos nombran y que son dolorosas en nuestro propio idioma.
la pedagogía travesti, que creo que la pedagogía travesti tiene una gran contribución, una enorme contribución para lo que queremos construir, ¿no? Como una idea de mundo, como una idea de justicia y de reparación también. En ese sentido veo mucha conexión, sobre todo cuando mencionás las infancias, un asunto nuevo en esta discusión y tan importante, las infancias disidentes, las infancias trans, las infancias que tenemos que revisar. Es increíblemente enriquecedor de nuestra discusión. Entonces te agradezco de todo corazón en nombre de los festivales por tu presencia y por tus palabras.